principio. Tú me has escogido. Dejaste el cielo por mí. Diste tu vida por mí. Jesús, eres el camino, la luz que guía, verdad que alienta, que me inspira. Jesús, eres Dios real, tú estás vivo y ya no temo, estás conmigo. Mateo 9, 35 y 36, recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y al ver las multitudes, aquí hay algo que rompe el corazón, dice, tuvo compasión de ellas porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Señor, leemos tu palabra, guíanos, enséñanos, nútrenos, Señor, en tu nombre, Jesús. Y esta expresión que vemos acá, permítame leer un poquito, esta expresión que vemos acá es cuando nos permite Jesús ver su corazón, esa compasión, ese amor, esa misericordia, ese deseo de hacer algo. Porque compasión no solamente es decir, ay, qué pesar, están tan mal, bueno, sigo manejando mi carro y chao. No, compasión también lleva a hacer algo, lleva a intervenir. Y Jesús ve la multitud, ve las personas, Él lo hacía allí, predicaba, llevaba el evangelio de salvación, el del reino, sanando toda dolencia, no solamente física, sino del alma también. Pero luego, y su caminar, observa la multitud, las personas. Claro, alguien está sanando, alguien está dando una palabra especial, una palabra que hace rato el pueblo no escuchaba. Estaban cansados de palabras, de tradiciones de hombres que los sacerdotes fariseos estaban llevando al pueblo de Israel, cuando deberían de llevar esa palabra sanadora, restauradora. El pueblo se cansó y sus oídos también se llenó de cera, se llenó de cemento, se llenó de tierra, porque escuchaban palabra que no edificaba. Cuando llega Jesús, esa palabra de Jesús empezó a romper esa cera, ese cemento que había en sus oídos, y a llegar a su alma. Y decirle, está hablando, y cuando Él habla, siento sanidad. Cuando Él nos habla, sentimos que algo pasa en nuestro corazón. ¿Quién dice amén? Dicen algunos expertos y que cuando el bebé en el vientre escucha la voz de mamá o papá, él se mueve, el niño identifica su voz. Pues yo trato de hacer memoria, ¿ves? Más o menos, ¿no? Pero lo cierto es que debe ser algo, lo que llaman estímulo especial. Y cuando el niño nace, la voz que más se identifica es de quién será. De mamá, de papá, o el que ha estado siempre allí, sobre todo mamá, papá. Y cuando él habla, el niño es buscando, el niño, el bebé recién nacido, aunque habla de los ojitos, no identifica bien los objetos, ve pero no identifica bien, ve borroso, pero su oído empieza a decir, llevo 9 meses escuchando esta voz, Dios sé quién es. Y su voz empieza, la voz de mamá, de papá, estimula, le da tranquilidad, le da paz cuando tienen hambre, cuando tienen frío. Ya la sabe, ¿no? No la cogieron a él. Y la gallina busca, ¿y qué más? ¿Y les da qué? Cuando tienen qué. Bueno, ya, eso, cambiemos el tema. Pero no, sí tiene que ver. Dice que Jesús desea cubrirnos como la gallina junta sus polluelos debajo de sus alas, ¿recuerda? Entonces vemos una expresión de Jesús sintió compasión. Jesús sintió compasión de nosotros. Y no es simplemente lamento tu situación, que pesar, que estés tan mal. En parte la misma raíz, identificarse, sentir empatía por el dolor del otro. Sentir, identificar mi querer hacerlo cuando veo que alguien sufre. Y mi corazón también, muchos tal vez acá somos así. Vemos que alguien sufre, queremos ver cómo ayudarle, cómo cubrirle, cómo bendecirle, cómo acompañarle. Jesús sintió esa compasión y es lo que quiero que hablemos en esta mañana. Esa misericordia, ese amor y ese deseo de hacer algo por esa multitud perdida. Lo que quiero que pensemos inicialmente, hago la aplicación casi que de una vez,
la invitación es, no podemos sentir lo mismo nosotros. Porque muchas veces, amados hermanos, ¿qué estamos haciendo realmente por los que aún no son salvos? ¿Qué estamos haciendo por los que aún no pueden cantar como tú y yo podemos adorar a Dios, sentir el perdón y la paz de Dios? ¿Qué estamos haciendo por ellos? Yo ya estoy en el bus, así que arranque, conductor, que ya me subí, los demás de malas. Así pasaban años y todavía. Cuando estaba allá abajo que no arranque, y cuando me subo arranque ahora sí. Ya estoy en la iglesia, ya estoy en el Señor, pero falta mucho de mi familia, muchas personas. No importa, no, quiero que también nosotros podamos hacer algo. La comodidad del cristianismo de hoy, la comodidad de quedarnos tranquilos, estoy bien, si tengo necesidad oro a Dios, si estoy enfermo oro a Dios, y eso es verdad, amén o no. Si hay escasez, Señor, mi nevera está vacía, por favor, el empleo, Señor, gracias, yo sé que sí, porque oramos creyendo. No oramos quejándonos, ¿cómo así, Señor, la nevera? No. Señor, ayúdanos. Yo sé que tú escuchas mi oración. Tu palabra dice que pidamos, que creamos. Yo te creo y te pido con respeto y con amor. Mira mi salud, mi familia. Amén. Pero ¿qué hay de aquellos que no saben clamar ni orar a Dios? O que se han conocido o no han podido edificar sus vidas. Nos quedamos en esa comodidad, clamo a Dios, oro a Dios, comparto a mis hermanos, con mis amigos, está bien, gloria a Dios. Pero la esencia, después de aceptar a Cristo, la esencia del cristiano verdadera es compartir a otros. Esas dos cosas, ministrar a Dios, orar a Dios, y lo otro se lo resumo en dos pasos nada más. Después de ministrar y buscar y estar en la presencia del Señor, es ayudar a que otros lleguen a Jesús. Esa comodidad, esa versus las ovejas perdidas. Dice que las veía como ovejas que andan sin pastor. Muchas personas me decían, algunos campesinos, algunos agricultores, bueno, pero no son productores, no son empresarios, pero dicen, viven en cierta parte de la finca, en partes muy altas, y de pronto cuando llega la cosecha, un solo árbol le da bultos de mango, pero dice, no, es que yo no soy agricultor de empresario, sino que aquí tengo estos 2 palitos de mango por aquí, y cuando hay cosecha, dice, lloran viendo cómo se pierden esos mangos. Entonces me dice alguien, pastor, mire, esos aguacates se pierden, esos zapotes, en fin, lo que haya de cosecha en el momento. Y como ellos no están en una cuestión de negocio, sino que lo que puedan para la familia, pero porque es más costoso sacarlo de la finca. Y llora, algunos dicen, pero qué tristeza ver, pero no solamente que aquí en la ciudad vale 1,000 pesos, 2,000, y allá se pierde. Nosotros tenemos bendición y abundante bendición, pero otros están muriendo sin la paz de Dios, sin la palabra de Dios, y estamos cómodos. Repito, compasión, además de tener empatía, de identificar, de tener misericordia. Leía una expresión en el griego, y es compasión, es querer consentir, querer acariciar, querer mimar, querer ayudar, querer amar. Ay, te veo mal, quiero consolarte, quiero ayudarte. Jesús sintió eso por usted y por mí. ¿Por qué no sentimos eso por otros? Hay cristianos que escuchan de pronto así palabras sueltas de algún compañero de la universidad, algún compañero del trabajo, que escucha frases con personas que dicen que pesa esta vida, no quiero vivir más. Y de pronto el cristiano escucha eso y no hace nada. Cuando alguien escucha eso y usted como cristiano es la oportunidad para que le hable del amor de Dios. Sintió compasión y las vio como ovejas sin pastor. Él siendo el pastor de pastores, lleno de tanto amor, que lo llevó que aceptó ir a la cruz por nosotros, como dice Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios que envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda. Lo hace por misericordia, por amor. Él teniendo ese amor dice, pero se están perdiendo. ¿Cómo hago para que muchos más sean salvos? Y Jesús predicó y no descansó. Dice que aún en las noches oraba, intercedía y de madrugada. Fueron años de ministerio muy intenso, muy fuerte.
Cuando Jesús va a la cruz llevaba años de mucho desgaste, pero él dijo, no importa. Lo hace por amor, por salvación a la humanidad. Y él quería dar ese amor. ¿Qué es el tipo de pastoreo que están recibiendo hoy la gente de afuera? La gente que no conoce a Dios. Aún cristianos, ¿qué tipo de pastoreo? Jesús dijo, yo quiero pastorearlos. Y el pastoreo de Jesús, el pastoreo de Dios, lo vemos muy claro allá en el Salmo 23. Obvio, no podía faltar, ¿sí o no? El Señor es mi pastor. Nada me faltará. ¿Qué más dice? En lugar de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Y va a confortar mi alma. Pero mire lo que dice el pastor. Y en sí la palabra pastor, no sé por qué algunos se encopetan todos por allá. La palabra pastor viene de pasto. De aquel que provee pasto. De aquel que da pasto a las ovejas o a los rumiantes. Es el pastor. Cuando hablamos de pastorear a alguien, estamos hablando de llevarle pasto, alimento. Dice, junto a aguas de reposo, el mejor pasto, más verde, más saludable, no se encuentra aquí abajo en la ribera. El agua más limpia no se encuentra aquí abajo en la ribera. Si usted quiere agua limpia de este río, no vaya aquí abajito, tiene que ir a Caldas, por allá arriba donde nace, si quiere tomar agua saludable. Y va a encontrar pastos verdes que alimentan. Ese es el pasto de alimento, la palabra de Dios pura, limpia, que Dios quiere darnos a nosotros. ¿Cómo dicen amén? Pero hoy el pastoreo de muchos cristianos y muchas personas es lo que encuentran en Google, es lo que encuentran en YouTube, es lo que encuentran en las redes. Ese es el pastoreo. Un pastoreo, un alimento, un pasto que no es pasto, que parece. Hace unos meses atrás, unos años, salió un boom, no sé qué tan cierto es. Cuidado con tal tipo de arroz, porque no es arroz, es sintético, es un plástico. ¿Y cómo? Y aquí que somos más arroceros que los chinos, ¿sí? Aquí comemos mucho arroz. Cuando dicen cuidado con ese arroz, hay alimento, muchos están siendo pastoreados, pero no por pastos verdes, no siendo pastoreados con agua fresca y pura, porque están reemplazando esta palabra de Dios por lo que dice fulano. Es que así sea tal predicador, tal otro. Sí, lo escucho dependiendo de quién sea, pero voy primero siempre a la palabra, que es el pasto puro, verde y fresco. ¿Cuándo dicen amén? ¿Qué estamos haciendo por aquellos que aún no son salvos? ¿Cómo pastorear aquellas ovejas? Jesús a través de nuestras vidas. Segundo lugar, dice Juan 13:23, Dios quiere que disfrutemos su presencia. Dios nos creó para que estemos con Él. Imagínate, Dios nos creó para disfrutar de su presencia. Y en Juan capítulo 13, verso 23, encontramos un texto muy interesante. Dice allí la palabra de Juan 3, y uno de sus discípulos, al cual Jesús amaba, estaba recostado al lado de Jesús. Los que nos gusta ser consentidos por Dios, no le vemos ninguna dificultad. Nos gusta este texto, porque entendemos, nos fascina saber cómo aquellos hijos, papás, mamás que tienen varios hijos, pero hay de esos hijos que está el papá y está sentado allí en la sala y va, se le sienta al lado, lo abraza, lo mima. Qué belleza, ¿sí o no? Hola papá, hola mamá, ¿cómo estás? En fin, y es algo que el que lo hace, lo entiende, lo disfruta, porque precisamente Dios nos creó para eso. Buscamos tantas respuestas. Dios me creó ¿para qué? ¿Para qué? Para ser ingeniero, para ser arquitecto. Bueno, eso es una función, es una profesión. Dios me creó para casarme, tener hijos. Dios me creó ¿para qué? Les resumo, Dios nos creó para que estemos con Él, para que disfrutemos de su presencia, para que quedemos maravillados de su creación. Si todavía esta tierra que está tan cansada, y por cierto, ojo, escuchemos que la tierra está cansada, la tierra está mandando anuncios, los volcanes están despertando. Después hablamos sobre ese tema. Los volcanes están despertando, y no es que la madre naturaleza. Recuerde que el que creó la naturaleza, ¿quién es? Dios. La tierra está gimiendo, está cansada de tanta maldad. Dios nos está dando señales, y las Canarias, Hawái, están despertando volcanes serios, grandes. Pero sabemos que quien controla todo eso, que cuando su voz sale, los mares, la tierra se derrite, la tierra humee. ¿Qué es eso? Señales. Pero no olvidemos,
Dice Juan 3:13, Dios, en 23 lo acabamos de leer, ese estar, Dios nos crió para que estemos con Él. Dios nos crió para que disfrutemos su presencia. Dice recostarse en el hombro de Jesús. Él nos rescata, Él tiene compasión para pastorearnos. 2, Él tiene compasión, quiere alimentarnos bien. 2, Él quiere pastorearnos para protegernos, para estar con nosotros. Porque esa compasión de Jesús, ese deseo de ser el pastor de nuestras vidas, no se limita a que ya les di pasto, les di agua, les di alimento. No, también quiero que disfruten mi presencia, para que estemos acompañados de Él. Amén. Recostarse en el hombro de Jesús, estar cerca de Él. Es que, hermanos, de las cosas que aún en la mente del judío, en la mente del ser humano, aún para los griegos, el concepto de un Dios era un Dios lejos, un Dios que sí, que creó todo, pero luego se va. El concepto que tienen los griegos de un Dios es ese. Sí, los dioses crean todo, los dioses dan habilidad, capacidad al hombre, le dan ley a la naturaleza, pero luego se va. Para los judíos, para los griegos, perdón, ese concepto, y para muchas personas, y en nuestra formación cultural y religiosa, nos enseñaron algo muy parecido. Nos hablaban de un Dios, y hay un Dios, y ahí coincidimos que fue muy bien lo que nos dijeron. Hay un creador. En la formación tradicional nos enseñaron que hay un creador, que Dios hizo los cielos y la tierra, que puso ley en la naturaleza, amén. Pero en cierta medida nos enseñaron que Él se fue y nos dejó. Allá usted defiéndase como pueda. Cuando Jesús llega y dice, un momentico, yo vengo de Dios, yo vengo del Padre y quiero ser su pastor, quiero estar con ustedes, quiero caminar con ustedes. Eso rompió esos esquemas. ¿Cómo así? Un Dios es Dios, viene de Dios y quiere caminar con nosotros. Algunos quedaron tan sorprendidos que dijeron, no aceptamos eso, no. Dice, sí. Una vez le preguntó a los discípulos, Jesús, muéstranos al Padre, muéstranos a Dios. Digo, pero si he estado con ustedes, si me han visto a mí, pues han visto al Padre, a Dios. Entonces, el propósito de Dios, en segundo lugar, que estemos cerca, que seamos acompañados, que disfrutemos su presencia, hermanos. Dios no nos llamó para que sintamos miedo. Sí, Dios es fuego consumidor, Dios es justo, Dios es autoridad, sí, pero Él ha decidido amarnos, bendecirnos, amén. Tercer lugar, encontramos esa compasión que Jesús siente por nosotros. Esa compasión, esa expresión máxima de amor de Jesús, dice, es para que también nosotros llevemos bendición a otros. Y eso viene desde la época de Abraham, allá en Génesis, capítulo 12, verso 3, y el Señor le dice a Abraham, yo te voy a bendecir para que tú seas bendición. ¿A quiénes? A las naciones. ¿A cuántas personas bendecimos? Pastor, sí, yo le di un mercado a aquel, o le ayudé con un poquito de mercado. Es ayudar, sí. Pero ¿a cuánto le llevamos de Dios? ¿A cuántas personas le llevamos del amor de Dios? ¿A cuántos bendecimos? En Él fueron bendecidas las naciones. Escuche bien, en Abraham Dios le dio semejante potencial de bendecir. Dijo Abraham, donde tú vayas, lo que tú bendigas, yo lo bendigo. Lo que tú declares autoridad y justicia, yo también lo haré. Tú dices, Señor, bendice aquí, dice, Señor, interviene aquí, yo voy a respaldarte. Yo voy a bendecirte, voy a respaldar lo que tú hagas. Vaya y bendiga. Naciones viene de la raíz familia, viene de familia, viene de eso, como decir la familia, las generaciones que se van formando. Familia, naciones. Ve y bendice naciones, ve y bendice familias, ve y bendícelos. Y es algo, amados hermanos, que esa palabra cae, como les he expresado antes, una expresión muy generalizada. Dios te bendiga, bueno, Dios te bendiga. Y a veces alguien decía, bueno, ¿y cuál Dios? Porque para alguien puede decir que tenga un Dios que no sea Jesús, que no sea Dios, dice Dios te bendiga. Pero cuando usted, como hijo de Dios, quien ha entregado su vida a Cristo Jesús, dice Dios te bendiga, ahí está el respaldo de Dios cuando usted lo dice. No cuando cualquiera lo dice, porque Jesús te ha bendecido a ti, amén. Y donde tú vayas vas a hacer bendición. Entonces tuvo compasión para que también al bendecirnos y que nosotros seamos bendición. Dice en Mateo 10, 40 y 42 que si, mire qué interesante, dice
que así alguien te dé un vaso de agua a uno de mis hijos, a uno de los profetas, dice, bendición de profeta recibirá. Si alguna persona lo trata bien a usted, sabiendo que usted es una hija, un hijo de Dios, esa persona Dios la va a bendecir porque está tratándolo bien. Bueno, y si lo trata mal, pues usted lo perdona, ¿sí o no que sí? Pero esa persona es bendecida. El potencial. Debemos ser verdaderos hijos e hijas de Dios, ungidos para bendecir. Hoy en día se coge otra vez mucha fuerza expresiones como maldiciones, brujerías, hechicerías, cosas de ocultismo. Y hay personas que no conocen de Dios, no han entregado su vida a Jesús y empiezan a ver cómo su vida empieza a secarse. La salud empieza a secarse. La economía empieza a arruinarse. Y la persona dice, ¿qué estará pasando? ¿Qué estará pasando? Alguien le dice, ¿cómo eso está muy raro? Alguien dice, ¿será que alguien te está haciendo algo? Muchas veces sí están haciéndole cosas espirituales. Pero cuando usted y yo estamos en Cristo, esto no tiene poder sobre nuestras vidas. Ahora, quiero hacer la comparación, me refiero a eso. Si cuando esas personas, a alguien que no tiene el poder de Dios en su vida, empieza a hacer ese tipo de influencia, de brujería, y eso tiene efecto porque al no tener el poder de Dios no hay nada que lo proteja. Y como le digo, la gente empieza a secarse, a arruinarse, a acabarse, a dañar. ¿Qué pasa? Pero también quiero que veamos la comparación y es, así como cuando usted dobla su rodilla y dice, Señor, yo bendigo a mi hermano, yo bendigo a tal familiar, yo bendigo a tal persona, y usted con frecuencia va orando, Señor, bendigo a fulano. Esos compañeros de trabajo con los que me veo, esas personas con las que me encuentro seguido en la universidad, esas familiares, Señor, los bendigo. Hermano, eso tiene más poder aún que el mismo poder de la brujería. Más poder, como les he dicho antes, el poder de la bendición, porque en nosotros hay una unción de Dios que la hemos recibido a través de Cristo Jesús. La Biblia dice que el poder que obró en Jesús para levantarlo de los muertos, ese poder está obrando en usted y en mí el día en que aceptamos a Jesús en nuestro corazón. Entonces nos invita el Señor, vamos, veo las multitudes sin pastoreo, como ovejas sin pastor, siento pesar, compasión, dolor, quiero hacer algo por ellos, ayúdenme a hacer algo por ellos. Lo mejor, le decía a algún hermano como pastor, lo mejor que esperamos de ustedes es que testifiquemos de Cristo. Es que hablemos de Cristo a otras personas. No pensemos que es que yo no estoy lo que tú tienes, Dios, lo que tú tienes de Dios lo vas a compartir a otros. Amén. Entonces, cuando hablamos de esa compasión, entonces vemos en cuarto lugar que Dios espera, y Jesús también nos invita, que a través de ese amor quitemos lo que nos separa, lo que impide que recibamos ese amor de Dios. Si bien el amor de Dios es inmenso sobre cada uno, pero hay algo que impide que ese amor de Dios sea libre sobre nuestras vidas, ese amor se manifieste de manera especial. ¿Qué podrá ser? Miremos allá en Juan 8:11. En Juan capítulo 8, allá atrás donde está. Y vemos entonces dejar lo que nos separa, lo que impide que ese amor de Dios fluya en nuestras vidas. Y en Juan 8:11 encontramos otra expresión muy hermosa que marca mucho nuestras vidas. Y ella dijo, ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo, ni yo te condeno, vete y no peques más. Cuando dice, ¿a quién se está dirigiendo Jesús? Ya sabemos los que están alrededor de esta mujer. Todos estaban esperando porque llegaban ante Jesús con una especie de trampa teológica. Una trampa teológica. Porque la ley sí afirmaba que si alguien estaba en adulterio había que apedrearlo. La ley mosaica sí decía eso. Pero varias preguntas salen. Una de ellas es, ¿dónde estaba el hombre? Eso sí no lo hacen ahí. Los que llegaban allá a apedrearla no pensaban, no, ¿ve? Ellos llegaban a una trampa. Eso la Biblia dice, la ley mosaica dice, y sí lo dice. Sí, pero ellos olvidaron que los que hacían eso, dice, ojo, la respuesta de Jesús. Si usted se cree justo, se cree digno, si cree santo, si cree limpio, láncelo. Si cree sin pecado, bien pueda. Muy probablemente, ahí estaba con el que ella había quedado. Muy probablemente. Y los que no, muchos más también estaban allí. Pero lo que quiero que miremos es ese pecado, de cualquier manera, había pecado en ellos, había pecado en ella. Pero Jesús le dice, quiero que quites lo que impide que Dios pueda bendecir. Dios mismo Jesús nos ayuda a eso.
Vete, no peques más. Jesús podía ser quien condenara, pero no lo hizo porque él dijo que él vino a salvar lo que estaba perdido. Amén. Vino a salvar legalmente, en cuestiones de justicia y demás, sí, el pecado, la maldad. Dios obviamente no puede pasar por alto nuestro pecado, por eso vino Jesús para restaurar y bendecir. No te condeno, no peques más, quita lo que impida, deja que el amor de Dios fluya en nuestras vidas, deja que el amor de Dios fluya en tu ser. Las heridas, desilusiones traen dificultad para dar y recibir el amor de Dios. Créanme que sí. Las heridas que tal vez has sufrido desde tu infancia, desde muchos años en tu vida, te hacen incrédulo frente a eso de que Dios me ama. No es posible, ¿cómo así? O en cuanto a dar amor, no, sí, ya yo amo a todos, a mis hijos les doy para que coman y que se alimenten. Sí, eso es sustento, es amarlo, no, tal vez no lo sea. Dificultad para recibir amor, dificultad para que el amor de Dios fluya en nuestras vidas, pero Jesucristo mismo vino para amarnos más de lo que nosotros nos imaginamos, más de lo que pensamos. Eso movió su corazón de tal manera que entonces hoy nos dice: quiero que sientan lo mismo, que llevemos ese amor a otros, que llevemos su palabra a otras personas, que aceptemos que Dios sí quiere amarnos. Dirá, pastor, es que a mí nadie me ama, ni mis padres me amaban cuando era un niño, se casó y tampoco. Supuestamente quien debía amarla no la amaba tampoco. Desilusiones, desengaños, rechazos, estafas, nadie me ama. Le decía el sicario, le decía ese jefe pandillero a un predicador: no me venga a hablar del amor de Dios. ¿Se acuerdan? De Nicky Cruz. Cuando le decía a un pandillero, a un jefe de pandilla, a un sicario, le decía: Cristo le ama. Él dice: y no me hable de amor, a mí nadie me ama. Sus padres desde pequeño prácticamente lo dejaban que en la calle se criara en la calle. Maltratos horribles recibía en su casa. Desde niño tuvo que irse de casa. Y cuando el predicador le dice: Jesucristo te ama, Jesús te ama, y no me venga a hablar de amor porque no le creo. Y si usted me vuelve a decir eso, ¿qué le dijo? Lo parto en 1000 pedazos. ¿Y qué le dijo el predicador? Si me parte en 1000 pedazos, cada pedazo va a decir: Cristo te ama. ¿Qué va a hacer con este predicador? Decía ese hombre. Se enojó: yo me voy, usted me hable de amor, a mí nadie me ha amado, a mí nadie me ama. Y el mismo Nicky Cruz escribe después su libro y todavía predica. Se fue enojado con el predicador, se fue para su cambuche, su cuarto, allá donde estaba sus cosas de delincuencia y demás, donde se escondía. Y esa noche no podía dormir con esa frase: Jesús me ama. No podía dormir, pero ¿cómo que me ama? Y se enojaba y se disgustaba: a mí nadie me ama. Yo no entiendo qué es eso de amar. Y vemos que Jesús dice: tengo compasión. La gente está sin pastoreo, o los está pastoreando las redes sociales, o está pastoreando quién sabe quién. No está siendo pastoreado por su palabra. Y este hombre termina, después de tanta maldad, esa frase: Jesús te ama, rompió ese corazón de piedra. Esa palabra de Dios rompió ese corazón. Porque si un amor genuino y puro, ay, si es el amor de Dios. Amén. Pero hay algo, hermano, yo sé que suena muy bonito, pero disfrutemos de ese amor. Es disfrutarlo, no solamente Dios me ama, pero tú cuando te levantas, disfrutas de ese amor. Cuando caminas, cuando te acuestas, cuando haces lo que haces, disfrutas de ese amor de Dios. Jesús, pero así Jesús me ama, y como Él me ama, entonces yo puedo hacer y hacer. Mire lo que le digo a esta mujer: vete y no peques más. No está diciendo: yo te amo, bien pueda, hazlo. Sigue siendo infiel, sigue pecando, sigue mintiendo. Gracias a Jesús porque tú me amas, pues puedo hacerlo. No, vete, pero no peques. Yo no te condeno, pero no peques más. Porque eso hará una ruptura, una separación entre ese amor de Dios incomparable, ese amor de Dios tan grande. Puede ver entonces verse ese abismo, esa separación en el amor de Dios en nuestras vidas. Y el mismo Jesús está dispuesto a dar la solución. La Biblia muestra la herida, pero también muestra la sanidad, muestra la solución. Hermanos, rompamos ese esquema de comodidad y pensemos. Empieza pensando en qué personas puedes orar por ellas. ¿Por qué personas puedes orar? ¿Por qué personas puedo hacer algo? Compartir
compartir ese amor de Dios, compartir la gracia de Dios. En quinto lugar, en 1 Corintios 4:18, dice que el reino de Dios no consiste solo en palabras, sino en poder. Poder, acción. También no es obras para ser salvos. Ojo, 1 Corintios 4:18, para rescatar por compasión. Jesús quiere romper esas cadenas, quiere bendecir con su poder ese amor de Dios que decimos tener, ese amor de Dios que profesamos tener y que disfrutamos, gloria a Dios por eso. Dice que expresarlo, no solamente con palabras, poderes, acciones, lo que hacemos, demostrar quiénes somos en Cristo, requiere poder en el vivir cada día. Para usted y yo estar aquí hoy domingo en la mañana, tuvo que el poder de Dios obrar para que esa semana nosotros digamos, con el poder de Dios reprendo toda potestad, toda tentación, toda obra de maldad. Y aquí estamos. ¿Qué tuvimos que usar? El poder de Dios. Porque si no, esa tentación nos hubiera hecho caer rápido. Si no, esas trampas del maligno nos hubiera hecho caer rápido. Pero el poder de Dios que pasó de palabras en tu vida a acciones del día a día, a demostrar que Dios está en nuestras vidas. Que si oramos por la persona enferma, que si oramos y le compartimos de Cristo al que no conoce, que si oramos para que nuestra familia sea bendecida, eso es ejercer el poder que Dios nos ha dado. Que te atrevas a orar por alguien enfermo, te atrevas a orar, hay un problema en casa, ora en el nombre de Jesús. Hay pastores que se me hace quedar como tan evangélico, tan aleluya. No, hermano, no se piense en eso. El poder de Dios está en usted, ejerzámoslo. ¿Por cuántas personas usted ha orado esta semana por sanidad? A ver, alguien en su familia o en su casa o hermano. ¿Ha orado por alguien esta semana por sanidad? Muy pocos. La pregunta es, ¿ha habido alguien enfermo cerca de usted? Bueno, el que fue al hospital en estos días, sí, muchos. En la familia alguien, y usted, ay pastor, pero un familiar cercano con el que usted iba ha estado enfermo, y usted, sí, qué pesa, ya fue al médico. Sí, ya fui, bueno, vaya, pues no le olvide. Es lo que hacemos y ya. Bueno, sí, hay que ir al médico, amén, gloria a Dios por los médicos y las doctoras y demás. Pero usted como cristiana oró por él. O nada más le dijo palabras, Dios, vaya al médico que se va a sanar. Esas son palabras. Pero ¿qué tal si usted llega y ora? Venga, antes de ir al médico, quiero orar por usted. Señor Jesús, bendícelo, sánalo. Amén o no. El respaldo de Dios después está en nosotros. Mamá, papá, tengo unos problemas, dificultades, no sé qué siento, me siento como angustiado. Venga, hijo, oro por usted. Amén. ¿Cuántos han vuelto a orar con sus hijos cuando están acostados allá o su esposo allá en la casa y oran por ellos? Hágale. Amén o no, ore por sus hijos. Bueno, y si está despierto mejor también, pero hagámoslo, retomemos. Dios respalda, Dios está dispuesto. Es que si Dios dijera que no, pero Él quiere hacerlo. Amén. Él quiere respaldarnos porque Dios nos habla en su palabra de manera muy clara que Él está en medio nuestro, que Él está con nosotros. Amén. ¿Cuánto lo creen? Padre, en el nombre de Jesús, yo le invito, hermanos. Jesús sintió compasión. Sintamos nosotros lo mismo. Detrás de esos corazones, tal vez vemos una apariencia de soberbia, tal vez vemos una apariencia de orgullo, pero realmente necesitan del pastoreo de Jesús. Dice que Jesús iba sanando, llevando el evangelio del reino. Eso es lo que Él nos envía a hacer. Hermanos, vamos esta semana. Vamos llevando el evangelio del reino de Dios a las personas que compartimos a diario, en la casa, en el vecindario, en la universidad, en el trabajo. Vamos, y sabes que alguien está enfermo, ora por ellos en el nombre de Jesús. Dios está dispuesto a respaldarnos. Sintamos compasión también por los perdidos. Sintamos compasión también por aquellos que no conocen del Señor. Si estás dispuesto, yo te invito a que levantes tu mano. Tú como hija de Dios, como hijo de Dios, yo te invito para que hoy le digas, Señor, yo lo haré. Yo lo haré, Señor, te seguiré. Yo te seguiré, yo lo haré, llevaré tu palabra, anunciaré tu palabra a otros, dejaré esta comodidad, este silencio y voy a orar más y voy a orar, compartir tu palabra más, voy a bendecir mi familia en el nombre de Jesús. Sintamos también compasión. Que la palabra de Dios alimente, que la bendición de Dios sobre sus vidas. Padre, te bendecimos, te damos gracias por tu fidelidad. Si el Espíritu Santo, quiero que tú pongas este sentir, yo también me dispongo. Dile, Señor,
Yo dispongo mi vida como el día en que te acepté como Salvador y Señor de mi vida. Hoy también digo, Señor, me dispongo para que uses mi vida, para que donde yo vaya, hable tu palabra. No soy yo, eres tú, pues yo debo anunciar tu palabra. Como decía Juan Bautista, yo soy la voz de uno que clama en el desierto. Clamemos de Jesús, hermano, no te avergüences. Dios te va a respaldar con su poder. Porque tú también sientes compasión por los que están sin Cristo, por las personas que están perdidas sin Jesús, empezando por tu propia familia y nuestros alrededores. Si te dispones, dile, levanta tu mano y dile, Señor, yo me dispongo hoy. Y te aseguro que cuando tú hagas eso, vas a descubrir lo que estabas buscando, algo que te hiciera sentirte vivo espiritualmente, algo que te hiciera sentir un cristiano vivo. Es eso precisamente lo que falta. Cuando anunciamos y sentimos compasión por los que no le conocen. Y cuando oramos por los que no le conocen, cuando oramos por los enfermos, cuando llevamos su palabra. Señor, gracias porque nos recuerdas tu palabra y tu gran amor para con nosotros, oh Dios, en el nombre de Jesús. Amén. No es solo la invitación del pastor. Recuerde que la Biblia tiene consejos, recomendaciones, pero también tiene mandamientos. Esto se eleva a mandamiento, lo que mismo Jesús nos enseña. Amén. Y vas a ver que tu vida espiritual cobra más vida, más brillo. No solamente voy, me congrego, voy, sirvo y me voy, sino esta semana hay muchas personas que Dios va a poner en tu camino para que tú les digas, Jesucristo te ama y te quiere dar pastos verdes, palabra de bendición. Deja alimentarte de cosas por ahí virtuales, de internet. Vamos a la palabra, amén. Y